Continuamos con esta sección de curiosidades, en la que esta vez le toca al legendario Metroid Prime, el juego que revitalizó la franquicia cuando se lanzó en el ya lejano 2002, y que fue el génesis para subsecuentes juegos a los que conocemos como serie Metroid Prime, uno de los cuales está próximo a lanzarse en 2025. Este juego, Metroid Prime, oculta muchas cosas interesantes, tantas que un único video va a quedarse muy corto, así que voy a cambiar la dinámica. En esta ocasión hablaré de 31 curiosidades acerca del desarrollo del juego, refiriéndome a todos los hechos a destacar en ese periodo de desarrollo de entre 1999 y el 2002. En un segundo video hablaré sobre 31 curiosidades encontradas en el juego terminado, y en un tercer video hablaré sobre 31 cosas eliminadas y o modificadas. Lo dije antes, este juego tiene demasiado que contar. Antes de continuar, te pido por favor que le des pulgar arriba a este video para que esté mejor posicionado en YouTube. Suscríbete a mi canal si te gusta mi contenido. Tu apoyo es fundamental para que siga produciendo contenido de Metroid y yo estaría eternamente agradecido. Puedes unirte a mi Discord o apoyarme voluntaria y monetariamente mediante PayPal o Streamlabs. Los enlaces los encontrarás en la descripción de este video. Ya para no entretenerte más, vamos a comenzar. ¡1. Metaforce. Es un juego que estaba siendo desarrollado por Retro Studios entre los años 1998 y 1999 para la consola Nintendo GameCube. La trama involucraba una sociedad distópica y futurista, con 3 protagonistas del sexo femenino, un culto religioso, mutantes, un eugenicista neonazi, un monje ninja y muchas más cosas. El caso es que Shigeru Miyamoto, alguien a quien ya conocemos de sobra, le agradó el juego, pero pidió algunos cambios para que solo hubiese un único protagonista que pasó a ser un alienígena capaz de ver a través de las paredes, y la historia de Metaforce cambió a la típica trama de unos extraterrestres invadiendo los Estados Unidos. Fue ahí que Miyamoto comparó a estos extraterrestres invasores con los piratas espaciales de Metroid, y a partir de esta similitud, el legendario creativo ordenó convertir a Metaforce en un juego de Metroid. Para el año 2000, Metaforce fue cancelado y comenzó el desarrollo de Metroid Prime. De la historia original de Metaforce, antes de ser convertido en un juego de invasión extraterrestre, se conservan algunos artworks que son los que has estado viendo en pantalla. 2. Tercera persona. Metroid Prime fue concebido en un principio como un juego con perspectiva en tercera persona. Hay imágenes que lo comprueban, pero gracias otra vez a Shigeru Miyamoto, Retro Studios cambió la perspectiva a primera persona, lo que causó que se desechara mucho de lo que ya se había desarrollado en 3 meses. Uno de los argumentos para el cambio fue un antecedente con la compañía Rareware cuando se desarrolló y lanzó al mercado Jet Force Gemini para la Nintendo 64. Este juego tenía problemas de cámara y el combate por disparos en tercera persona no era algo intuitivo, mientras que la cámara en primera persona hacía de la exploración algo más fácil. Claro, eso no quita que el juego tiene momentos en tercera persona, como cuando activas la morfosfera o cuando te paras sobre una estación de guardado. 3. Inconformidades. A raíz del punto anterior, hubo un conflicto de puntos de vista. Por un lado, como ya vimos, Miyamoto defendió la cámara en primera persona. Por otro lado, el mismo Yoshio Sakamoto y Jeff Spangenberg, el fundador original de Retro Studios, insistieron en dejar la cámara en tercera persona. Este conflicto parece ser que fue de tal intensidad que provocó la renuncia de John Whitmore, el diseñador en jefe de Retro Studios en aquel entonces, aunque hay que ser justos y mencionar que este problema fue solo una de las razones detrás de su renuncia, pues el pobre hombre ya estaba hastiado con toda la situación en torno al juego, como su inconformidad con el hardware de la GameCube y la cancelación de Metaforce. Al final, recién en el 2022, Whitmore admitió que la decisión de Miyamoto fue la más acertada. 4. Dificultad. Según Mark Pacini, el director del juego, Metroid Prime fue hecho para que las únicas partes difíciles, refiriéndose al combate, fueran las batallas contra los jefes, pues así los jugadores no iban a tener miedo de explorar. Según sus palabras, el reto del juego era encontrar tu camino. Claro, no ocurre lo mismo con Metroid Prime 2, juego que se conoce por ser difícil más allá de los jefes, y es algo que el propio Mark reconoció. 5. Plataformeo. El plataformeo en primera persona pasó por mucho trabajo antes de que el equipo encontrara una versión que funcionara. El sistema de cámara fue creado por Mark Hay Hutchinson, quien colaboró con Mark Pacini y Carl Deckard para que la cámara funcionara con las plataformas.
Al principio, las plataformas tenían puntos de fijación, donde Samus podía fijar su mira en el medio de la plataforma, saltar y aterrizar automáticamente en ella. Evidentemente eso cambió, pues en el juego podemos saltar de plataforma en plataforma sin necesidad de apuntar. 6. Tiempo de desarrollo. Metroid Prime tomó entre 2 años y medio, según Michael Mann, y 3 años, según Zoid Kirsch, en ser desarrollado. El equipo estaba compuesto de solamente 35 personas, de acuerdo con Mike Wiccan. Hubo un estrecho trabajo entre Retro Studios y Nintendo, habiendo intercambiado incontables correos electrónicos, llamadas por teléfono y videoconferencias. Yoshio Sakamoto, si bien no estuvo involucrado de lleno en el desarrollo, sí fue un asesor importante, pero de eso vamos a hablar más adelante. 7. Crunch. Cerca del 75 al 80% del juego se añadió en los últimos 6 meses de desarrollo, ya cuando las bases del juego se habían asentado. Se sabe que los empleados trabajaron 6 días a la semana, incluso a veces trabajaron los 7 días completos, y cada día trabajaron por 12 horas en la recta final de desarrollo. Obviamente esto acarreó problemas de salud en muchos de estos empleados, y ese periodo fue bastante miserable para ellos. Zoid Kirsch, por ejemplo, llegó a trabajar 100 horas semanales, y en algún momento fue hospitalizado padeciendo una infección. Y aún así, debió volver al trabajo tan solo 2 días después. Se los digo, mis espectadores, valoren y reconozcan mucho a esta gente que trabajó en el juego. 8. Decepción. Al momento que se encargó el desarrollo de Metroid Prime a Retro Studios, nadie en la desarrolladora sabía cómo era la Nintendo GameCube o la clase de hardware con el que debían trabajar, e incluso se les dijo que iba a ser muy potente. Pero cuando llegó el momento y en Retro Studios vieron la consola, solamente se sintieron decepcionados. Parecía una lonchera morada, y su mando tampoco levantó los ánimos. James Dargy mencionó incluso que la consola ni siquiera era un cubo, y tiene razón, puesto que la consola no es igual en dimensiones en todas sus caras. 9. Mark Pacini. Hablamos de quien fue el diseñador en jefe de los primeros 3 juegos numerados de la serie Metroid Prime. ¿Sabías que este hombre nunca jugó a ninguno de los juegos Metroid Prime? La razón es que estuvo muy involucrado en el desarrollo de los mismos, y cuando intentó jugarlos solamente vio los errores que se cometieron en el desarrollo, por lo que siempre ha evitado jugarlos desde que fueron lanzados. Pacini ha declarado incluso que dejó Retro Studios porque se sintió limitado por la influencia de Nintendo, aunque también afirma que nunca quedó en malos términos ni con la compañía japonesa ni con Retro Studios. 10. Reducción. De acuerdo con Jack Matthews, había alrededor de 120 trabajadores en Retro Studios y estaban divididos en 4 equipos, pero debido a todos los problemas internos, estos equipos se redujeron a 2 y siguió reduciéndose hasta quedar un único equipo de 35 miembros aproximadamente. 11. GameCube defectuosas. Esta anécdota es curiosa y la contó Jack Matthews. Va así. Poco después de que se enviara Metroid Prime, Nintendo informó a Retro Studios de que se había enviado un lote defectuoso de CPU de GameCube, y aparentemente Metroid Prime era el único juego que no funcionaba bien en ellas. Los desarrolladores vieron videos y quedó claro lo que estaba sucediendo. Todos los objetos animados estaban enloqueciendo por razones técnicas, y había que reducir la velocidad de parte del código del juego porque se estaba ejecutando demasiado rápido para que esta CPU pudiera manejarlo. El equipo necesitó poder probar esto, pero Nintendo solo tenía un kit de desarrollo con esta CPU. No se pudo detectar la CPU, y si se reducía demasiado, la velocidad de cuadros del juego se desplomaría. Si no se reducía lo suficiente, fallaría. Peor aún, hubo que grabar discos para este kit, así que cada prueba duraba horas. Aún más extraño fue ver el problema. El kit tenía que estar frío, pero frío como un congelador. Así que, tal como lo vas a escuchar, los desarrolladores se vieron obligados a poner el kit en el congelador, probar el juego durante 15 minutos como máximo y luego comenzar de nuevo. Así es, hicieron funcionar el kit desde el congelador de la sala de descanso hasta el televisor y cargaban partidas guardadas lo más rápido posible en tantos lugares como fuera posible en 15 minutos. Luego probaban un código nuevo, volvían a congelar el kit y así sucesivamente. Suena gracioso cuando uno lo lee o escucha, pero no me imagino el lío desesperante que fue aquel momento. 12. Música. De acuerdo con Clark Wen, el principal diseñador de sonido, Metroid Prime se diseñó originalmente para ser jugado sin música. Pero ojo, también aclaró que no fue por decisión del equipo de desarrollo, sino que era el peor de los escenarios posibles, pues llevó mucho tiempo encontrar a un compositor para el juego y el tiempo jugaba en contra.
Fue hasta bastante después que el veterano Kenji Yamamoto, el compositor de Super Metroid, se unió al equipo y compuso la banda sonora, y fue asistido por Koichi Kyuma. 13. Autechre. La banda sonora del juego estuvo a punto de ser compuesta por el dúo de música electrónica inglés, Autechre, formado por Sean Booth y Rob Brown. Ambos aparecen acreditados en los agradecimientos especiales en la versión norteamericana original de Metroid Prime. En una entrevista de 2013, Booth dijo que firmó un acuerdo de confidencialidad y que no podía hablar sobre su participación exacta en el juego. Clark Wayne explicó más tarde que Retro Studios se había acercado a Autechre para componer para Metroid Prime y utilizó parte de su trabajo en niveles de demostración, pero Nintendo los rechazó. 14. Otros músicos. Aparte de Autechre, se tiene en evidencia que Andrew Mackenzie de Half-Life Trio aparece en los agradecimientos especiales en los créditos del juego, sugiriendo así que él era uno de los músicos considerados para componer la banda sonora. También se sabe que Bert estuvo igualmente en consideración. Por último, está Joseph Toscano, conocido también como Shay-T, quien llegó a componer una pieza musical que usa el icónico tema de título del Metroid original, pero con un estilo triunfante. La pieza musical en cuestión no fue utilizada en el juego, pero de cualquier forma la escucharás ahora mismo. (15) Escepticismo. Todos conocemos que los jugadores de aquella época, de finales de los 90 e inicios de los 2000, tenían sus dudas con el juego, sobre todo al ver que Retro Studios pretendía hacerlo con una cámara en primera persona. Bueno, pues pasa que este escepticismo también estaba presente entre algunos miembros del equipo de desarrollo. Uno de ellos fue el héroe Strauss, el artista de personajes y entornos para este juego y también de Metroid Prime 2. Por palabras suyas, el mismo Strauss estaba escéptico debido a que un proyecto tan importante se le encargó a una nueva compañía sin trayectoria. Y sí, también se vio escéptico por la perspectiva en primera persona. Claro, luego de involucrarse de lleno en el proyecto, este escepticismo se convirtió en excitación, en el buen sentido de la palabra, 16. Género. Probablemente es algo que ya sabes, pero vale la pena mencionarlo. Verás, a pesar de que Metroid Prime se juega en primera persona, eso no lo convierte en un shooter, pues el combate por disparos no es el enfoque del juego como sí lo es en otros. Los desarrolladores clasifican a Metroid Prime junto con los otros juegos numerados y con Metroid Prime Hunters como un First Person Adventure, o traducido al español, aventura en primera persona. Es una categorización muy adecuada, porque el enfoque del juego es precisamente la aventura, la exploración. 17. Personal no acreditado. Por razones variopintas hubo personas que trabajaron en el proyecto, pero estas no aparecen en los créditos del juego. Entre ellos está John Whitmore, de quien ya hemos hablado, James Dargy, un artista que abandonó Retro Studios en el 2001 y conocido por haber sido el primero en diseñar la nave de Samus en este juego,
Greg Luzniak, otro artista quien diseñó muchos artworks interesantes y que veremos en el próximo video. 18. Ruth. Se trata del motor que se usó para desarrollar la primera trilogía, y no lo sé con certeza, pero creo que también se está usando con Metroid Prime 4 Beyond. Ruth es el acrónimo de Retro Universal Design Engine, o por su traducción al español, Motor de Diseño Universal de Retro. 19. La primera IA. Según Jack Matthews, la primera IA en ser programada en el juego fue aquella del escarabajo, esa criatura que se mueve en grupos y que aparece en las ruinas Chozo y en la superficie de Talon. Y ya que estamos hablando de los escarabajos, hay una razón técnica por la que esas criaturas se esconden bajo tierra, y es para controlar la cantidad que hay de ellos en la pantalla, ya que podía perjudicar el rendimiento del juego. Además, los escarabajos sirvieron como banco de prueba para otros enemigos del juego. 20. Aceleración. Se conoce de sobra que la aceleración fue una mejora considerada a implementarse en Metroid Prime, pero no se hizo debido a ciertas dificultades. Jack Matthews, tiempo después, aclaró las razones detrás de esta decisión, como el temor a que pudiera impactar negativamente en el rendimiento del juego, y también por su potencial de provocar mareos al jugador, sobre todo en los jugadores japoneses. 21. Daños. Los enemigos y objetos dañados en Metroid Prime parpadean en rojo cuando son atacados. Debido a que la consola GameCube tenía una unidad de entorno de textura que podía mezclar colores, Zoid Kirsch concibió un color rojo constante que se veía cuando un enemigo u obstáculo era dañado. También concibió un color amarillo, utilizado para jefes que deben recibir suficiente daño como para aturdir o romper su guardia antes de que se pueda infligir daño real a la barra de salud del enemigo. De esta forma, se pudo garantizar que los jugadores supieran que estaban jugando bien. 22. Metroid Fusion. ¿Sabías que Metroid Fusion existe gracias a Metroid Prime? Cuando se mostraron los primeros metrajes de Metroid Prime en la Space World 2000, se generó un hype tan masivo que tomó por sorpresa a Nintendo. Fue este hype lo que llevó a Nintendo a comenzar el desarrollo de Metroid 4, que acabó recibiendo el nombre de Metroid Fusion para la consola portátil Game Boy Advance. Al final, ambos juegos se lanzaron al mismo tiempo, allá en el lejano 2002. 23. Controles. En una fase tardía del desarrollo del juego, Shigeru Miyamoto se encargó de establecer los comandos en los botones del mando de la GameCube. Gracias a su intervención, el acto de controlar a Samus se volvió muy intuitivo y mejoró mucho el juego. 24. Logotipo. Jim Wornell diseñó el logotipo de Metroid Prime, pero he aquí lo curioso. Según Wornell, el logotipo pasó por 53 iteraciones, lo que, basándose en todas las horas de trabajo invertidas en él, lo convirtió en el logotipo más caro que Nintendo haya producido jamás. Al final, el logotipo ganador fue el que conocemos todos y que estás viendo ahora mismo. 25. ¿13.336%? Verás, el porcentaje máximo que puedes alcanzar en el juego es el 100% tras haber recogido todos los objetos, pero ocurre que el porcentaje de completado máximo que puede alcanzar el motor del juego es de 13.336%. Claro, esta cantidad no se puede obtener de manera ordinaria, sino que se hace por medio de hackeo. 26. 2 salas. Metroid Prime solo puede cargar 2 salas a la vez, aquella donde está el jugador y la otra donde el jugador está a punto de ingresar. Por lo tanto, en las salas con múltiples salidas, solo se puede abrir una puerta a la vez. Intentar cargar más de 2 salas a la vez hace que el juego se crashee. 27. Puertas de la morfosfera. ¿Sabes por qué en los caminos de la morfosfera hay escotillas? Para frenar el rápido avance de la propia esfera. Así es, pasa que la morfosfera rueda tan rápido que no daba el tiempo al juego de cargar las siguientes secciones por donde pasaría esta esfera, por lo que fue algo muy necesario implementar estas escotillas. De esta manera se le ponía un alto a Samus y aquello permitía la carga de los escenarios. 28. Búsqueda de los artefactos. Hay gente que le molesta tener que explorar cada rincón de Talon 4 para poder encontrar los artefactos Chozo, que son necesarios para poder entrar a la última zona del juego. No obstante, hay una razón detrás de esta implementación. La idea de esta búsqueda de los artefactos vino por parte de Nintendo, quienes temían que el juego fuera muy corto, y esa viene siendo la razón. 29. Estática. Según Zoid Kirsch, la estática que se muestra en el visor de Samus cuando se acerca a un Bombu se genera mostrando bits y bytes del código real del juego.
Esto se debe a que la Nintendo GameCube solo tiene 24 MB de memoria RAM, por lo que se pensó como una forma de ahorrar memoria para otras texturas. 30. Phazon. Una explicación temprana del origen del Phazon se puede encontrar en una transmisión sin usar que quedó en los datos de Metroid Prime. En esta versión de los hechos, el Phazon se formó a partir de la energía restante de los Metroides destruidos por Samus durante su misión 0, y esta energía fue procesada a través de la clonación fractal que permitía a un ingeniero tomar muestras de ADN y unirlo con el suyo. Esta idea sobrevivió hasta el juego final, cuando los piratas experimentaron con Phazon en ellos mismos y en otros organismos. Pero claro, el origen del Phazon acabó teniendo una idea completamente diferente, que no se explicó sino hasta que salió Metroid Prime 3 Corruption. 31. Canon. Cuando alguien dice que los juegos de Metroid Prime no son canon, solamente tiene razón en una cosa, que así fue como se pensó el primer juego. En Retro Studios se pensaba que estaban desarrollando un quasi reboot con Metroid Prime, por lo que no se preocuparon por las cronologías. De hecho, Yoshio Sakamoto pensó en hacer de Metroid Prime su propio canon, sin estar integrado con los juegos en 2D. Todo eso es verdad, pero hay algo que omite esa persona que te dice que los Metroid Prime no son canon. Que al final Yoshio Sakamoto se arrepintió y tras consultarlo con el productor Kensuke Tanabe, colocó a Metroid Prime en un punto intermedio de la cronología, siendo una historia que transcurre entre los eventos de Metroid 1 y Metroid 2. Por consiguiente, todos los juegos de Metroid Prime lanzados en los años venideros se hallan en este mismo punto intermedio de la cronología. A decir verdad, por esta misma situación, Nintendo ordenó que se hicieran cambios significativos en la historia de Metroid Prime para las ediciones europeas y japonesa, todo con el fin de que hiciera armonía con los juegos en 2D. Para este punto, la edición norteamericana ya había sido lanzada, y nada podía hacerse al respecto, pero las otras ediciones mencionadas no iban a ver la luz del sol sino hasta el año 2003, y aún había tiempo para hacer las correcciones pertinentes. Es por eso que el trasfondo leído en los manuales occidentales de Metroid Prime no hace ningún sentido, y es por eso que las ediciones europeas y japonesa, sobre todo la japonesa, tienen un contenido muy distinto al de la edición norteamericana, pero de eso voy a hablar a detalle en el próximo video. El punto, entonces, es que no hagas caso a los malentendidos o a aquellos que pregonan falsedades. Metroid Prime, al igual que los demás juegos principales de esta subserie, excepto Pinball y tal vez First Hunt, son canon y comparten la misma línea de tiempo que los juegos en 2D. Colorín colorado, este video ha terminado. 31 curiosidades sobre el desarrollo de Metroid Prime que pude reunir. La próxima vez tocará el turno de hablar de 31 curiosidades encontradas en el juego. Eso sí, habrá que ser pacientes, porque hacer estos videos no es tan simple. Antes de despedirme, vuelvo a pedirte por favor que le des pulgar arriba a este video para que esté mejor posicionado en YouTube. Suscríbete a mi canal si te gusta mi contenido, tu apoyo es fundamental para que siga produciendo contenido de Metroid, y yo estaría eternamente agradecido. Puedes unirte a mi Discord o apoyarme voluntaria y monetariamente mediante PayPal o Streamlabs. Los enlaces los encontrarás en la descripción de este video. Soy Aurora313 y nos vemos en el siguiente video.